porque es un repaso y es como el resumen de todo, ¿no? Bueno, el tema número 3 fue de modelado. Vimos que era un modelo. Prácticamente el modelo es una interpretación o un intento de medir algún fenómeno. Y este puede ser iterado por una computadora, y en minería nos sirven principalmente para modelar los yacimientos minerales, ¿sí? Pero no olvidemos que es una interpretación, ¿sí? Para ello es necesario generar datos de entrada que se van a obtener de la exploración, es decir, de los barrenos de exploración, ¿vale? Bueno, aquí esto está de más, estos datos. Esto es una bitácora de exploración, o bueno, un tipo de bitácora de exploración. Y una vez que se han obtenido datos, se han obtenido resultados de la exploración, pues se manda al análisis químico, y el análisis químico también va a ser un dato de entrada de nuestros barrenos. Y como les decía hace rato, pues más que nada la interpretación del modelo, más bien la forma o el modelo que vamos a generar va a depender de la interpretación de nosotros. Hace días me preguntaban si podían dejar un hueco en, en el yacimiento, y les dije que pues sí se podía, que no era común, pero sí se podía. Sí, aquí está la imagen incluso donde se puede. No es que sea algo natural, sino que pues es probable que ocurra eso, dado que a lo mejor por aquí pasa un clavo de algún otro mineral. Digo, un clavo no tiene que ser necesariamente de mineral de interés, puede ser un mineral que sea negativo para nosotros. A lo mejor por ahí pasó un clavo y pues por eso quedó ahí, quedaría un hueco en nuestro yacimiento, pero obviamente se rellenó de algo eh, que no es de interés para nosotros. Entonces sí se puede, no es tan común, pero sí se puede. Y bueno, esa interpretación, como les decía, va a depender de nosotros y también de qué tanta información tengamos. Mientras menos información, con más información, pues podemos hacer algo como esto aquí de la derecha, ¿no? De la izquierda, perdón. Y con menos información, pues algo como esto, como lo que están desarrollando. Tienen muy poca información o no tienen mucha organización de su información. Aquí, por ejemplo, cada línea es un barreno, pues tiene un super yacimiento, ¿no? Está con pliegues y todo el rollo. Después, ese modelo pues se discretiza, generalmente se utilizan los cubos, es más fácil, es más sencillo, y esos cubos se le pueden asignar variables, ¿no? Hablamos un poquito de la estimación de leyes. Principalmente hay tres métodos. Bueno, hay dos métodos más bien, estadísticos y geoestadísticos. Estadísticos pues son los más básicos, triángulos, polígonos, inverso a la distancia. Que por cierto, espero que recuerden muy bien el inverso a la distancia, cómo se calcula, si es que aprendieron a calcular el inverso a la distancia. Yo espero que sí, si no, aquí está la fórmula. Y espero que recuerden esto de aquí, porque esta es la forma de interpretar un yacimiento, ¿no? Esto de aquí. Entonces les decía que hay métodos estadísticos y geoestadísticos. Los más utilizados de los estadísticicos es el inverso a la distancia. Es de los más recomendables. Si bien no tiene mucha validez en cuestión geoespacial, es decir, nada me garantiza que a medida que me aleje de un barreno vaya a cambiar o vaya a ir disminuyendo la ley. Nada me lo garantiza. Sí tiene cierta ventaja, porque está en función del peso de las muestras. Es decir, mientras más barrenos tenga alrededor de un bloque, sí me va a hacer una ponderación entre esas distancias. Pero nada me garantiza que se cumpla. En cambio, en geoestadística, pues estoy generando un modelo de comportamiento de todas las muestras. Entonces, esta es la más recomendable. Sin embargo, no está tan fácil, porque la exploración es algo cara, porque primero tengo que tener una plantilla bien definida, que casi nunca pasa, y segunda, pues esa plantilla, esa barrenación, pues generalmente o usualmente es de diamante. Si bien puedo utilizar barrenación de polvos, pero no es tan exacta la recuperación del núcleo. Es más, ni siquiera recupera un núcleo, está recuperando un material que está molido y no es tan exacto. Entonces es un poquito más caro utilizar geoestadística y es un poquito menos común,
Y pues podemos decir que esta es un poquito más difícil, ¿no? Sin embargo, como ya está todo programado, no está tan difícil. Lo difícil es la interpretación. Y esa interpretación pues ya es subjetiva también. Aunque aquí no tanto, o sea, siempre hay una tendencia en un modelo. Eh, y en el caso de estos métodos, sí se utilizan, eh, o se utilizaban antes. Ahorita ya no tanto porque no son nada exactos, ¿no? Este método estadístico del la triangulación, pues es algo como lo que hace esto. Está iterando en función de las distancias o la influencia de los barrenos, pero de igual manera nada me garantiza que eso se vaya a cumplir. ¿Sale? No hay una correlación como tal o una tendencia como la que se marca en la geoestadística, una modelación. ¿Qué dice el chat? ¿Qué pasa con la correlación negativa? No debería haber correlación negativa. Por ahí algunos les habían dado, eh, no, perdón, me estoy confundiendo. Me habían dado unas leyes negativas a algunos y no, eso no debería existir. Pero sí, sí hay correlación negativa. Eh, por ejemplo, en el caso de algunos yacimientos, más bien de algunas muestras donde podemos recolectar, no sé, una roca encajonante, por ejemplo, que tuviéramos un yacimiento de, no sé, les voy a platicar un ejemplo que a mí me pasó, porque sí me ocurre eso. De hierro y aquí encima, pues una capa de sílice, ¿no? Entonces, pues la correlación negativa, pues nos está si yo tengo aquí dos muestras, a lo mejor esta capa de sílice pudiera contener leyes de hierro, porque el hierro no está consolidado como tal, y el sílice tampoco. Era una mezcla ahí. No era homogénea, pero sí el material no estaba consolidado, entonces se podía llegar a mezclar. E incluso en la recuperación de polvos, pues se puede mezclar un poquito más todo eso. Por eso les decía que la recuperación de polvos no está exacta. Entonces, ¿qué pasaba? Que a medida que incrementaba la ley de sílice, disminuía la de hierro. Entonces, sí me sirve para algo la correlación negativa, pero también tal vez es algo muy obvio, ¿no? Eh, la ley de Tobler, no sé a qué se refiere con la ley de Tobler, Susan. No sé a qué se refiere con la ley de Tobler. Pero usualmente sí se puede presentar la correlación negativa. Finalmente no me sirve para definir leyes, si acaso sí me sirve para definir límites entre contactos de minerales o de yacimientos. No, ahí sí desconozco si en geoestadística ocurre eso. Yo le estoy hablando de correlación estadística como tal. Pero nunca, bueno, al menos en mi caso no he visto una correlación, o más bien desconozco si se presente eso. Se refiere, me imagino, a que un modelo no tenga una correlación como esta de aquí, ¿no? No, desconozco. Se lo investigo y le comento a ver si puedo encontrar algo de eso. Pero realmente no, le mentiría si le dijera algo. ¿Sale? Pero en esencia sí hay correlación negativa, sí ocurre, al menos de manera estadística, y me sirve principalmente para demostrar pues que la ocurrencia de un mineral evita o no incluye, más bien excluye, perdón, la ocurrencia de uno excluye la ocurrencia de otro. Pero sí llega a ocurrir y no es que no me sirva finalmente sí me sirve esto, pero nada más me sirve para definir el espacio, la ubicación como tal de un yacimiento o los límites entre uno y otro. Pero a la hora de la estimación de leyes, si hay correlación negativa, pues no me ocurre nada. Más bien no me sirve de nada. ¿Qué me queda? Y bueno, vemos los parámetros de la influencia. Cálculo de reservas. Eh, Creo que esto, espero si haya quedado bastante claro lo que les envié. ¿Dónde está? Digo, no andamos tanto en geoestadística, pero en este archivo
viene la aclaración de... O viene un pequeño resumen más bien, de cómo se identifican las reservas, ¿no? O cómo se diferencian entre medidas indicadas e inferidas. Y básicamente lo importante de aquí es esto, ¿no? Esto de aquí arriba, esto de acá ya es del software exclusivamente. Y lo último de aquí, ¿sale? De cómo se clasifican. Que igual es una clasificación pues, meramente estadística, ¿no? Es más probabilística, más que estadística. Es de probabilidad. Si recuerdan los percentiles, pues indican una función de probabilidad. O más bien indican el área que hay debajo de la curva esta que se forma. Entonces, esto es lo importante. De aquí se clasifican las leyes. Una cuestión de probabilidad. ¿Por qué tan cerca se encuentran, o qué tan cerca pudieran encontrarse más bien de los barrenos, ¿no? Toda esa información. Eh, pero sí es necesario que comprendan eso de la clasificación. Y usualmente solo nos dicen que dependiendo de qué tanto conozcamos una ley u otra. Y también si ya hicieron esa parte de la clasificación de reservas, pues se dieron cuenta de que esta señalación, aunque hizo todo un rollo para conseguirla, esta aclaración, pues sigue siendo muy subjetiva, ¿no? Porque depende de mi interpretación de cómo se comporta la curva, ¿sí? Realmente puede estar aquí o pudiera estar de este lado, no, ya depende de cada quien. Pero sí tiene un cierto sentido o tiene una cierta justificación probabilística. Y bueno, aquí les resumí cómo se hace la modelación y cómo se ve la clasificación ya más o menos en un yacimiento, que es el que están trabajando. Sobre la parte de valor económico, vimos los dos modelos principales, que era el cono flotante, que básicamente es generar conos o pits anidados y ver cuáles son los más óptimos. Les mencionaba que antes no era tan fácil programar eso. Ahorita ya Regmin maneja cono flotante, bueno, maneja el de pits anidados que le llaman, que es básicamente lo mismo que el cono flotante, nada más que en 3 dimensiones. De esto, de esto vamos a seguir trabajando en la parte de diseño. Y de esto es también lo que les voy a enviar más archivos. ¿Sale? Pero bueno, básicamente son dos métodos. Vimos la parte o la explicación de manera muy sencilla. Del cono flotante, pues, sí, del cono flotante, pues no había mucha complicación. Por cierto, creo que no les he enviado la calificación de esta tarea. Les debo la calificación de esta tarea ahora que me acuerdo. Creo que sí nos las he enviado. Pero bueno, del cono flotante, pues básicamente es estar moviendo el cono hasta el momento en que yo encuentre un cono que sea óptimo, o mi recuperación sea óptima, sea positiva más bien. No tiene mucha complicación. Del Ersan-Grossman, ahí sí hubo bastante complicación, incluso hubo bastantes dudas. Incluso los confundí un poco con algunas láminas. Pero básicamente el procedimiento es este, ¿no? Se generan dos matrices, bueno, se genera una matriz con una sección, que va a ser la matriz MJ, que se genera que se genera con los valores acumulados en cada columna. Después, entre columnas, se va a generar la matriz PIJ con la matriz MIJ y se van a buscar el valor más alto a la izquierda, ¿sí? Y de esa forma se va a ir sumando y ese va a ser el resultado de la columna posterior. Y se va a hacer una indicación con una flecha hacia el valor más alto. ¿Vale? Y bueno, finalmente nuestro tajo óptimo va a empezar de la derecha a la izquierda y se va a empezar con la flecha que va a apuntar hacia el valor más alto, se va a ir siguiendo esa flecha, se va a ir siguiendo hasta que llegue el límite y ahora hacia arriba se va siguiendo el valor más alto. Y tal vez y eso los confundió que quiere valores altos, pero esta
este tajo se diseña sobre la matriz P y J. Entonces, estos valores no son valores altos en la sección inicial. Que era esta de aquí. Son negativos. ¿Sí? Son negativos. Y yo creo que eso fue lo que los confundí, o se confundieron, o yo los confundí. Para mí no los confundió. Aquí se ven muy altos, pero en realidad son valores negativos en la sección anterior. Por lo tanto, solo hay que seguir las flechas, hacerle caso al algoritmo. Tenemos nuestra configuración óptima, ¿sale? Y el Larsen Grossman 3D, que queda como una curiosidad, porque ya está programado, no está un poquito complicado. Para algunos vimos la explicación para unos nodos. No es necesario sí es necesario que lo comprendan, pero no es necesario que se lo aprendan como tal. O sea, si lo comprenden, pues ya lo hicieron. Finalmente, les digo, este es el que se programa. Redmi no trabaja con este, trabaja con el de pizza anidados, ya les dije. Y les hice la aclaración o más bien les hice la comparación entre uno y otro, ¿no? Bueno, flotante es fácil, sencillo de comprender. No consume tanta memoria en cuestión de aplicación o de programación. Sin embargo, es demasiado rígido y no funciona bien las leyes irregulares. Y generalmente en los yacimientos tenemos leyes irregulares. Y la secuencia de explotación pues va muy subjetiva, es decir, va a depender mucho de quien está haciendo la planeación. Este nada más te va a dar los conos, los conitos, y ya tú vas a hacer tu planeación, si lo vas a hacer por rebanadas, si un día vas a sacar de un banco y el otro día de otro banco, pues ya depende de ti, ¿no? Él nomás te va a decir, si sacas este tajo, o este cono, pues te vas a llevar todo esto. Y muchas veces una buena planeación también te evita problemas problemas económicos que pudieras acarrear por la oscilación de los precios de los minerales. Es decir, ahí nada más me está diciendo cuál es el valor que voy a sacar, o el bloque total que voy a sacar. Sin embargo, no me está dando la secuencia. Entonces, ahí la secuencia va a depender mucho del que planea. Y muchas veces las secuencias que hacen la planeación, pues se basan en la profundización. Es decir, estoy en este nivel, pues me voy a llevar toda esa rebanada. Y si acaso se llegan a basar más bien, se basan en la profundización y los compósitos. Si tengo una exploración, sé que allá abajo y empiezo a hacer compósitos, pero no es una proyección muy a futuro. En el caso de los ángulos, pues ya casi me está diciendo, te vas a meter por aquí, lo vas a dar por aquí, después te vas a ver este bloque, después este bloque, después este bloque. Quizás aquí no se ve tanto porque es un 2D, y si tuviéramos todas las flechas, pues no se vería, pues nada, se ve una indicación lineal, ¿no? Ahí está, aquí está. Pero en un 3D pues sí te da todas las indicaciones, todas las secuencias, y básicamente te está dando la planeación. Esa es la ventaja. El problema es que es un poquito más complicado, es un poquito más difícil, un poquito más difícil la aplicación. Y es un poquito maratón de caro de clases comprender, y sin todavía embargo, hasta un examen el pues, jueves. actualmente no es necesario que lo comprendan o que lo Mañana. aprendan, nada más que lo comprendan un poquito. El 3D es un Ya poquito todo. complicado de comprender, pero si comprenden el 2D, pues ya básicamente tienen la idea de cómo funciona el 3D, ¿no? Entonces, importante de modelación, es lo básico de lo básico. Es lo básico de lo básico. Interpretación de una sección, ¿vale? Interpretación de una sección y la asignación de leyes. En teoría, la asignación de leyes ya lo saben. En la interpretación de una sección, pues va a depender de su criterio. Y pues básicamente eso es lo básico de una modelación, porque de ahí en fuera, pues todo lo más lo hace un software, ¿no? Como ya vieron. Lo complicado es interpretarlo y hacer que el software haga lo que nosotros queramos. Entonces, lo básico de lo básico es eso. Hacer o comprender este manejo de la información como tal. ¿Vale?
¿Dudas o preguntas? Sí, profesor. Ya. Eh, Tengo una duda para calcular la relación de descapote en el método del cono flotante o del Hershey-Grossman. Es que no sé si si los bloques que que tienen valor de cero, que son nulos, se consideran como parte del descapote o del mineral o no se consideran. ¿El valor es cero? Sí. No los que se agregan a los que agregamos en Hershey-Grossman, sino si, por ejemplo, dentro de la matriz hay valores nulos, Ok. no sé si considerarlo Valores como, neutros. ajá. Sí, los consideras como escapote. Finalmente no se obtiene ninguna recuperación de ahí. Si te refieres a la parte de la relación de escapote en cuestión volumétrica, Sí, es decir, cuánto de material estás quitando para recuperar cuánto de material, pues sí, sí los tendrás que considerar como un descapote. De cero para abajo los considerarías como escapote. Eh, Porque no se están produciendo ninguna utilidad. Entonces el escapote finalmente es cuánto tengo que quitar de lo que no me sirve para llegar a lo que sí me sirve. Si no te está produciendo ninguna utilidad, lo puedes considerar como escapote. Digo, finalmente los vas a aventar a la mina, ¿no? O los vas a dejar ahí en tu ley marginal. Pero sí los puedes considerar como escapote. De hecho, es por ello que en la ley marginal no se considera el costo de minado, porque en teoría ya lo estás considerando en otro cálculo. Pues lo consideras como escapote. ¿Sí? sí, profesor, gracias. Sí, no. Y sí, estos ceros de acá, ¿no? Esos los agregan ustedes, ¿no? No se confundan. Los ceros de aquí, esos no tienen nada que ver. Lo que preguntas tú es cuando hay un cero aquí, ¿no? Por ejemplo, en medio o así. Sí, cuando sí forma parte de nuestra No forma matriz parte del del yacimiento. yacimiento. No, se considera como descapote. Ya dependerá, finalmente, también eso ya depende muchas veces de la explotación. Eh, pero al menos yo te recomendaría que se considerara como descapote. Digo, finalmente, como te digo, los vas a meter a la planta, porque si tienen mineral, nada más que vas a salir tablas, o vas a hacer un compósito, o no sé qué vayas a hacer con ellos, pero en teoría no se están produciendo ninguna utilidad. Valen cero. Tampoco te producen un costo, pero no hay utilidades. Pero te digo, ya depende mucho va a variar dependiendo de la unidad. Habrá quien lo considere como parte de la utilidad, pero yo no lo recomendaría. Considérenlo como escape. Um, ¿Alguna otra pregunta? Bueno, eh, después empezamos con el tema 4, vimos aspectos económicos. Yo creo que ese tema no está tan complejo, con puras formulillas finalmente. Pero vimos algunos aspectos geométricos también, principalmente para que vieran la diferencia entre banco y Berma, ¿no? Algunas diferencias en cuestiones de diseño y principalmente de qué dependen. Quedamos que la altura del banco pues, va a depender principalmente del equipo, ¿no? El equipo de rezagado, pero puede haber algunas variaciones. Por ejemplo, hay quienes van trabajando a mitad de banco y mitad de banco, es decir, si mi equipo tiene un alcance máximo de 10 metros, corto un banco a 10 metros y después ese mismo banco lo vuelvo a bajar a otros 10 metros para que al final me quede una altura de 20 metros de banco, pero mi equipo alcanza 10 metros. O sea, son variaciones, pero lo recomendable es que la altura del banco corresponda con la altura de, mi, de mi equipo de rezagado. Entonces, vimos algunas consideraciones de espacio. Les mencionaba que las dimensiones del banco, pues principalmente son las que permitan el transporte, es decir, el,
la circulación de los equipos de acarreo, el cargado, es decir, que tenga un espacio el equipo de rezagado, no solo un espacio para trabajar, sino un espacio para girar en todas las direcciones, maniobrar. Ese espacio usualmente es el alcance del equipo. Está definido por el alcance del equipo. Algunos lo manejan de manera frontal, es decir, nada más al ataque. Es decir, si está el equipo en este punto, pues manejan el espacio así, ¿no? Nada más el alcance que tiene el equipo, de manera frontal. Y no consideran el resto del movimiento. Pero sí es necesario que tenga despejado todo el espacio o todo el alcance que pueda dar ese equipo, que pueda girar. Otros consideran nada más la dimensión del equipo y su radio de giro, y enfrente nada más consideran el alcance del equipo. ¿Sí? ¿Qué tanto alcanza? Porque tiene sentido, no van a estar escarbando por otros lados si aquí está enfrente de ataque, aquí está el banco. Pero a veces no hay equipos de auxiliares, no hay equipos de limpieza, entonces este equipo que está carreando se ocupa de limpiar su propia área, entonces ya ejerce su área. Son variaciones ligeras, pero principalmente esa dimensión del cargado, va a depender del alcance del equipo. Ya si consideramos la parte frontal o todo el radio, pues ya va a depender de uno, ¿no? Pero con el alcance frontal basta, y la dimensión que ocupa el equipo. Porque la dimensión no solo en esta posición, sino al momento de girar, también porque requiere cargar los camiones, tiene que girar y va a modificar, no modificar sus dimensiones, sino más bien a cambiar de dirección, y eso le va a dar mayor alcance al equipo. Y la otra dimensión de la cual depende el banco es de la plantilla de gobernación. Y bueno, hablamos de la diferencia entre una pista, entre una rampa, el talud final de explotación, la definición como tal, y después entramos en aspectos económicos, ¿sale? Y volvimos a hablar de las reservas, pero desde un punto de vista económico les mencionaba cómo puede modificarse la clasificación entre una reserva y un recurso minero, que bueno, les mencionaba también que hay una discusión, o no una discusión, sino más bien una confusión, que a veces usamos recursos, más bien usamos la palabra reservas para mencionar recursos, y viceversa, ¿no? Pero los recursos pues son básicamente cuando están inferidos, y ya reservas son cuando ya han sido indicados o medidos. ¿Vale? Y les mencionaba pues cómo puede afectar esto a nuestra explotación si se modifica, más bien si yo me confío por mi estimación y asigno valores inferidos a valores indicados y empiezo a hacer mis cálculos sobre valores indicados, pues puedo tener después errores o puedo tener repercusiones después si es que se llega a modificar el precio de algún mineral. ¿Vale? Aquí metimos algo sobre leyes, hablamos de la ley de corte. Creo que aquí no tuvieron problema en los cálculos de las leyes de corte. Finalmente no hay mucha complicación. En esto es una fórmula como tal. Si acaso ya en la conversión de unidades, creo que ahí tuvieron algunos detallitos, pero pues es algo básico, ¿no? Algunos ejemplos que les convendría revisar. Y les enseñé, no les enseñé, les mostré cuál era la justificación y la resolución de la parte gráfica de la ley de corte, ¿no? En función de la utilidad. ¿Sí? Y bueno, gráficamente yo creo que está muy comprensible. Hablamos de algunas otras gráficas de descripción, como la curva ley tonelaje, la ley marginal, y les aclaro, no todos los yacimientos consideran una ley marginal. Usualmente son para los yacimientos que tienen otro tipo de recuperaciones, o los yacimientos que se pueden dar el lujo de almacenar grandes stocks. No todos se pueden dar ese lujo de almacenar grandes stocks. Y esto es muy común principalmente
en leyes en yacimientos de cobre, porque si no recupero el cobre por algún método de beneficio como de flotación, pues lo puedo recuperar por otros métodos, ¿no? Como la lixiviación, que es más barata. Pudiera aplicarse este tipo de ley a otro tipo de yacimientos. Les mencionaba, no sé si les mencioné a todos o fue cuando fue por equipos la reunión, pero les mencionaba que en el yacimiento de hierro ahí de su proyecto, finalmente si hay una ley marginal y está dudando si meterla o no meterla al proyecto. Yo creo que no la voy a meter porque les va a complicar un poco las cosas y van a tener que hacer otra interpretación del yacimiento. No lo voy a meter ahí, pero finalmente sí hay una ley marginal. Nada más que en la industria, pues a pesar de que tiene una recuperación económica, nunca, más bien no se ha explorado esa parte de aprovechar esa ley marginal. Se utiliza para compósitos también, es decir, si tengo una ley muy alta, pues la bajo con la ley marginal, pero no se ha aprovechado al máximo, o sea, no se ha considerado como un subproducto, como en el caso del cobre. Yo creo que es falta de visión en el mercado nada más, pero sí se puede aprovechar. Por ejemplo, esa ley marginal en el hierro no solo sirve para bajar las leyes altas, sino también puede servir para algunas otras aplicaciones, ¿sí? Como por ejemplo mejoramiento de suelos o relleno de superficies. Pero sí, la ley marginal es una consideración meramente de visión económica, es decir, todos los yacimientos tienen ley marginal, es decir, todos tienen leyes bajas, pero ya de que se aplique o de que se aparte, va a depender de la visión de cada operación. Es decir, usualmente en las operaciones mineras que se dan el lujo de tener grandes stocks, pues si hay aplicación, o operaciones mineras que manejan metales preciosos como oro o plata, pues el oro puede oscilar mucho su precio. Entonces, si yo guardo una ley marginal, a lo mejor en el futuro vaya a valer más. Y me puedo dar el lujo de guardarla, y no solo me puedo dar el lujo, sino más bien lo va a pagar tal vez en el futuro. Entonces la guardo y después la recupero por otro método. La ley equivalente también, ¿para qué servía? Pues básicamente es para facilitar todo el manejo de leyes de un yacimiento. Esta es la fórmula básica de la ley equivalente. Y acabo de escribir algo nuevo, principalmente en no metálicos. A veces no usan una ley equivalente, sino usan bueno, sí, es una ley equivalente finalmente, pero está en función de un proceso, entonces no sé si llamarla ley equivalente. Que yo acondicione todos mis materiales o todo lo que saqué de la exploración, la someto a un proceso, que es el proceso que finalmente me va a dar mi material final, y ese proceso me da un porcentaje de valoración con el cual yo puedo, valga la redundancia, valorar todo el yacimiento en función de ese resultado de ese proceso. Supongamos yo tengo un yacimiento que tiene 6 minerales, les aplico el procedimiento y ese procedimiento obtengo un porcentaje, no sé, que puedo valorar en función de la dureza de lo que obtuve, o en función de la coloración, etcétera, etcétera. Y ese porcentaje lo puedo considerar como una ley equivalente y lo hacen. Sin embargo, es un poquito engañoso porque depende de un proceso, de un procedimiento. Entonces, si hago el procedimiento mal o si hago variaciones en el procedimiento, pues no puedo hacer estimaciones en función de esa ley, pero sí lo hacen algunas operaciones mineras no metálicos, principalmente en la industria de los cerámicos, es donde realizan eso. Hacen un proceso y no me importa qué leyes tengan por separado, sino el resultado de ese proceso, y de ahí asigno una sola ley equivalente. No, más bien no sé si llamarla ley equivalente, no es como un símil de la ley equivalente, pero finalmente sí lo utilizan. ¿Vale? Entonces, esta fórmula pues es como la más general. Puede haber variaciones dependiendo de cada industria. Y bueno, aquí está la formulilla. No tenía mucha complicación tampoco. Yo creo que estaba fácil. Nada más, lo único detalle es que los factores pues tenían que estar en las mismas unidades para que fueran válidos. Igual aquí viene un ejemplo.
Igual volvemos a hablar de la relación de descapote. Incluso aquí, por la pregunta que me hacían hace rato, dice de nulo valor económico, ¿sale? Entonces el 0 es de nulo valor económico, entraría dentro del descapote. ¿Sale? Voy volviendo a recalcarlo. Ya hablamos de esta curva que les mencionaba que usualmente no es una curva tan vertical. Bueno, de hecho son dos curvas, no son tan verticales, sino que llega un punto donde se cruzan y de ahí se obtiene la producción. Es decir, llega un punto en que mis costos son, mis costos siempre se van a reducir. A medida que incremente la producción, más bien mi costo se va a reducir. Si yo incremento la producción, mis costos se reducen, pero va a llegar un punto en que mi producción va a ser muy alta y mi costo muy bajo, y como estoy explotando un yacimiento, pues mi producción va a empezar a decaer también y mi costo va a empezar a subir otra vez, ¿sale? O que como estoy produciendo demasiado, estoy generando demasiado costo, o así, estoy generando demasiado costo y este va a tender a subir otra vez, ¿sale? Entonces en este punto medio es donde está la producción óptima. Y vimos esto de aquí, que es lo de algunos cálculos muy simplificado. Estos cálculos o estas fórmulas, más bien estas fórmulas son las versiones simplificadas. Me parece que Excel también ya tiene estas fórmulas ya precargadas. Pero bueno, esto es para que lo comprendan un poco. Esto, por cierto, les hago la aclaración, también va a ser parte de su proyecto final, este tipo de cálculos, ¿sí? Finalmente, a lo que veamos es un flujo de caja. El flujo de caja, pues me va a decir cómo va a ser mis recuperaciones a lo largo de todo mi proyecto de inversión. Sale de esa forma, puedo ver si me conviene o no me conviene. Ya después hablamos del flujo de caja descontado, que les mencionaba que era más recomendable trabajar con este, que así puedo ver cuánto va a valer este dinero en este momento, ¿sí? No a futuro. Pero bueno, finalmente esto va a ir incluido en su proyecto, lo van a tener que hacer, pero no está tan difícil. Lo difícil es obtener los datos, ¿no? Depreciación, depreciación lineal es la que más se maneja en minería, porque la depreciación más sencilla, pero realmente la depreciación puede obtenerse a base de modelos. eh, pero bueno, la sigue manejando así, con una depreciación lineal. Finalmente no es tan válida, la depreciación va a depender mucho de la vida que le demos a los equipos. Y bueno, también vemos la estimación de ingresos. De manera académica, pues no está tan mal que utilicen los valores de un tiempo en específico, un punto en específico. Pero sepan que existen los modelos econométricos. Les mencioné que si querían obtener más información de estos, hay como 2 modelos ahí explicados en el libro de Hostrolit. Nosotros no andamos tanto en eso. Finalmente les digo, no he visto que utilicen un minero que realice estos modelos econométricos. Bueno, sí conozco uno que los haga, pero no está en minería. Y bueno, estos modelos también son interpretaciones, son proyecciones más bien a futuro del comportamiento de la oferta y la demanda de las materias primas, ¿no? Es decir, del precio mineral, cómo se va a comportar a futuro. Son predicciones. Entonces no está mal que utilicen esto, pero se queda de manera académica, tal cual. Estimación de costos. Les di las categorías, la subdivisión de la estimación de costos. Y les comenté que se dividían en estos valores, bueno, se dividían por unidades, al menos los costos operativos. Se dividían por operaciones unitarias, perdón, parnación, voladura, rezagado, acarreo, y finalmente el costo operativo se sumaba, ¿no? Incluso te les dejé un ejemplo donde venía algo así, pero se los dejé en la parte de leyes, ahí para que lo retomen. Les envié una tarea donde venía un ejemplo que venían los costos y venían, en ese caso, esa tarea venían para la parte de leyes, pero
Usualmente se entregan así los costos. Usualmente los costos se manejan por tonelada en minería. Y les di un tip para estimar costos, unos con operaciones o unidades similares, que es lo que realizan las minas grandes, que tienen varias minas. Pues ellos lo que hacen es, si en la mina, si yo me dedico a minas de cobre, digamos en el caso del Grupo México, y tengo mi mina Caridad, pues los costos de la mina, pues bien tengo una cananea, pues cuando voy a abrir mi mina Caridad, pues me baso en los costos o estimo mis costos en función de la mina cananea, y así, y viceversa. No es tan recomendable porque las minas no son homogéneas, no se comportan de manera similar. Ya si tienes mucha suerte, pues sí se va a comportar así, pero usualmente las minas no son operaciones homogéneas, entonces los costos van a variar. Y salvo que mi mina se encuentre en el mismo estado o en la misma región, pues se van a comportar o se van a mantener algunos costos, pero la mayoría de los costos pues van a variar de región a región, ¿no? Entonces, ese primer método no es tan recomendable. Otra es usar factores, que ya les expliqué también cómo hacer factores. Principalmente se basan en costos anteriores. Y aquí les doy un ejemplo más o menos de los factores. Vamos a darle un ejemplo de todas las estimaciones que realizamos, ¿no? El ejemplo de los factores no lo puse aquí, más bien creo que se los puse en el pizarrón electrónico. Pero básicamente consiste en ver cómo se comportó el costo general de algo, digamos, de perforación en en una época o en un periodo anterior y cómo se comporta de manera general actualmente. Entonces ahí tengo un factor para saber, no siendo una unidad, sino de una, se me fue el nombre, ay, se me fue el nombre, bueno, de un sector, perdón. ¿Cómo se comporta el costo de un sector? Por ejemplo, el costo de minería en general, es decir, cuánto costó producir una tonelada de mineral de cobre en el año 1995 y cómo se comporta ahora. Entonces hago una división, tengo un factor y ese factor lo puedo aplicar a todos los costos de voladura o costos de rezagada, etcétera, etcétera. ¿Sí? No es tan fácil conseguir los factores. Generalmente hay páginas que te venden la suscripción de los factores porque pues, hacen recopilación de todos los costos, ¿no? En un sector. Y no es tan fácil. Por eso yo les di otro método que no lo puse aquí, que es, por ejemplo, si yo conozco el precio o el valor de un producto usado en función de su vida útil, puedo saber cuál es el costo actual de ese producto. Y el resto de costos de explotación, por ejemplo, los puedo calcular en función de los costos de diésel o costos de aceite que requiere dicho equipo. Andaremos más en ese cálculo de costos en la parte de movimiento de tierras, que es el tema que sigue el 5. Los que ya vieron minerales de metálicos, ya en la clase el semestre pasado, ya les puse algunos ejemplos de estimación de costos de operación principalmente. Entonces ya más o menos saben cómo se estiman, ¿sí? Lo que vean de aceites y combustible y todo eso. Pero igual lo vamos a retomar. No tanto, pero sí. Y bueno, aquí les puse un ejemplo de algunos parámetros importantes para para la evaluación de proyectos. El flujo de caja o el cash flow, que le llaman. El flujo de caja descontado, cuál es la diferencia entre uno y otro. Y la veían aquí bien marcada, ¿no? Pareciera que estábamos ganando, pero en realidad estábamos perdiendo dinero. Y bueno, el periodo de retorno también, que es otro parámetro importante para la estimación o la evaluación más bien de proyectos, es decir, en qué tiempo voy a recuperar mi inversión. Y la tasa interna de retorno, qué porcentaje de lo que invertí voy a recuperar realmente. Si está abajo del 5%, 7%, que usualmente es lo que me da un banco, creo que sí, 7%, pues mejor no le arriesgo la mina y le invierto al banco, que es un poquito más seguro, aunque también me puede ocasionar problemas. ¿Preguntas de este tema o dudas de este tema? ¿O algo que no lo entendieron o no sepan para qué rayos sirve eso?
porque a veces pasa que en este tema queda muy subjetivo. Como los mineros usualmente no hacen esto, no hacen estimaciones de flujo de caja, más que en las materias de proyectos, pues muchas veces queda como muy al aire. ¿Para qué me sirve esto, no? Pues no hay ninguna pregunta o duda. No, profe. Bueno, déjame cambio de diapositiva. En el último tema que hemos visto hasta ahora, pues ahorita entramos en la parte teórica, que es básicamente para qué nos sirve construir un camino, desde la parte económica hasta la parte ambiental. La importancia de construir un camino, pues, nos puede reducir costos, no reducir costos, más bien evita que incrementen los costos que ya tenemos estimados. Un buen o un correcto o un buen diseño de caminos va a impedir que incrementen nuestros costos, y pues básicamente son los accesos a la mina. Entonces, un buen camino también mejora la eficiencia del movimiento de materiales y por lo tanto mejora la producción o la eficiencia de la producción, y por lo tanto es más eficiente también la recuperación del mineral y es más eficiente la recuperación económica. Y por la parte ambiental, pues hablamos de los neumáticos, ¿no? Y les mencioné que un camino, de manera general, muy general, pues está dividido en 4 fases, ¿no? Una fase, una superficie de uso, que es donde circula el material, y usualmente andan unos 3/4 a media pulgada. Los datos pueden variar ya dependiendo de cada operación. Y hay una base que es la que va a distribuir los esfuerzos generados por el peso de los equipos. Por eso les envié un archivo, ¿no? Para que supieran cuál es el grosor o el espacio de la base, de manera que pueda yo distribuir correctamente los esfuerzos y no esté deformando constantemente mi camino. De ahí la importancia de lo que les envié. Y la subbase, pues usualmente es el suelo, ¿no? El subrasante que le llaman. Es decir, pues el piso pelón ahí donde usualmente, si no tengo un camino, pues van a circular ahí los equipos, ¿sí? Que es algo que pasa de manera muy común. ¿No? Los caminos no son tan comunes, al menos aquí en México. En minería metálica sí son comunes, sí hacen los caminitos, pero en minería metálica pues no son tan comunes hacer un camino. Agarran el subrasante, es decir, el suelo como tal, y circulan. Pero bueno, ya les expliqué que eso tiene muchas desventajas, ¿no? Principalmente a la salud, tanto del personal como a la salud de los equipos. Y bueno, ahorita vemos la parte del archivo que les envié. Vimos algunos aspectos del ancho de caminos, algunas recomendaciones, porque finalmente estos valores van a variar. Muchos no respetan esas recomendaciones, finalmente no hay una autoridad que nos defina o que nos diga cómo diseñar nuestros caminos. Si hay una autoridad en México, es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero sus parámetros de diseño no son tan aplicables a minería, o si los aplicáramos tal cual como dice las SCT, pues tendríamos carriles muy chiquitos y pues finalmente no van con la minería a cielo abierto. Son algunas recomendaciones sí y otras no. Por lo tanto, la mayoría de las operaciones pues se basan en las recomendaciones gringas, ¿no? O simplemente como que cumplan con su objetivo, es decir, que circulen sus equipos, podrán o no tomar estas recomendaciones, ¿sí? Estas recomendaciones pues son recomendaciones. Y después traigo un ejemplo. La importancia de las pendientes transversales. Espero que se acuerden para qué era la importancia.
aquí les dije que la mínima es del 5% para esa velocidad, pero con que yo tenga una pendiente del 2% es suficiente para que circule el agua. Diseño de curvas, diseño de peraltes también. Bueno, no diseño de peraltes, sino de la importancia del peralte en las curvas. El coeficiente de fricción. Y la diferencia entre una pista y otra. Y les hice una aclaración de cómo se hacían los diseños de las pistas, ¿no? Se comenzaba en un punto donde yo quería que fuera a pasar mi, mi pista. Si yo quiero llegar a la parte central y aquí tengo mi planta. Y con humo. Todos saben que la flotación produce humo. Entonces, para llegar de un punto a otro, pues obviamente la solución es la distancia recta, pero como estoy descendiendo, pues nada más si voy a comenzar aquí y si lo voy a hacer en zigzag, pues si conozco la pendiente puedo conocer esta longitud que va a alcanzar porque la pendiente pues es un triangulito, ¿no? O si conozco esta pendiente o este porcentaje, es decir, la diferencia que hay entre este punto y este punto, puedo conocer la pendiente. Si conozco la pendiente, conozco la altura, y conozco la altura del banco, perdón, puedo conocer esta longitud, entonces puedo conocer esto. Y puedo saber hasta qué punto puedo cortar. Por eso les decía que a lo mejor en el examen requieran un compás. Y si llega a este punto, si es en zigzag, si es en espiral, pues continúo avanzando, ¿no? Hasta que me dé el otro punto, es decir, hasta acá. Suponiendo que es en espiral. Si es en zigzag, pues avanzo así. Bueno, este dibujo no quedó tan ilustrativo, perdónenme. Vamos a ponerle más. Si es en espiral, pues voy avanzando en esa dirección. Y si es en zigzag, pues avanzo a este punto y regreso en este mismo punto. Es decir, aquí voy a tener una curva. Siempre voy a trazar una curva. Y es importante que esta curva también dependa mucho del radio de giro. Finalmente, si es en espiral, sí, también tengo un radio de giro, pero no es algo que me genere tanto problema porque el giro del vehículo es muy suave. Va a ir girando conforme va descendiendo, entonces no tengo tanto problema. Pero si voy a hacer en zigzag, es importante que considere mi radio de giro. Y bueno, les enseñé, o les dije más bien, cuáles eran las diferencias entre unas y otras, o cuándo se utilizaba una y otra, ¿no? Las ventajas entre una y otra. Ejemplos de cómo se ven en planta. La importancia del diseño de rampas, o más bien para qué se utilizan las rampas. Diseño de taludes. La importancia de algunos parámetros en los suelos, que les dije que no eran suelos, sino más bien el material está fragmentado, se maneja como suelos. Sin embargo, no dejemos de lado la mecánica de rocas, también se aplica finalmente. También tenemos roca maciza, la división en sectores y tipos de falla, análisis de estabilidad de taludes, vimos un poquito. Pero aquí lo importante es esto de aquí, ¿no? Diseño de bermas. ¿De qué depende el diseño de bermas? El factor de abundamiento. Si hay una discontinuidad, ¿qué buzamiento tiene esa discontinuidad? Y qué ángulos también manejan una talud de estabilidad y cuál es el ángulo de reposo del material ya fracturado, porque voy a considerar que esta berma pues, va a servir para detener material que está desmoronando, se está cayendo por algún evento extraordinario, un evento que no estoy controlando. Y les di unas recomendaciones, pero les dije que estas recomendaciones pues, estaban muy del libro, ¿no? Finalmente, sí me pueden servir para hacer estimaciones. Como les mencioné, el proceso de diseño de un talud o de una mina en general más bien es iterativo. Se va modificando a través del tiempo
a medida que yo vaya conociendo más la mina, pues voy a ir modificando ese diseño. Esa es la razón de que cuando van a una operación, pues tienen ahí siempre el geotecnista sacando muestras y haciendo logueos, porque realmente está alimentando la información que tiene esa mina. Entonces, estas recomendaciones, pues sí, están bonitas y todo, y le pueden sacar un apuro, pero lo recomendable es hacer esto, ¿no? Y yo considero un factor de seguridad que garantice que ese ángulo de talud va a ser menor al ángulo de estabilidad del material para evitar que haya deslizamientos en el talud. Pero finalmente también va a depender de otros factores. En este caso solo estamos considerando el ángulo de estabilidad del material. Finalmente también va a depender de otros factores. Y usualmente las minas hacen fracturas y todo ese rollo. Entonces hacen factores de seguridad basándose en la estabilidad de los taludes, la cual va a depender del equilibrio de las cargas, ¿no? Que habíamos visto. Bueno, ahorita ya me la salté, pero era este criterio. O esta técnica del límite de equilibrio. Pero de manera así sencillita, el ángulo de talud está definido por el ángulo de reposo del material. ¿Sale? Pero hago la aclaración, depende de otros factores. Incluso aquí les puse un ejemplo. Y aclaraciones de los taludes involucrados en una mina, ¿no? Está el del talud general, el de las rampas y el de los bancos individuales. Y por la parte de drenaje, igual lo vimos hasta ahorita de manera muy teórica. De hecho, también lo vimos de manera muy teórica, lo del talud. Solo vimos algunos ejemplos sencillitos del ángulo, ¿no? Pero va a haber más de esto. Entonces, en el examen no voy a incluir la parte práctica de esto. Lo vamos a ver un poquito más. Pero se los voy a enviar a través de archivos. Y igual de esto, ¿no? De drenaje. Pero sí puede venir algo teórico, por ejemplo. De ambos subtemas. De la parte de diseño de caminos, sí vamos a ver una parte práctica en el examen. En fin, la parte teórica de esto, la importancia de una mina seca, de tener una mina seca, qué beneficios aporta. Todo se puede resumir a costos, ¿sí? Si yo tengo mejor eficiencia, pues tengo mayor producción. Si yo tengo mejor estabilidad de taludes, pues me ahorro la estabilidad o me puedo ahorrar algún incidente o algún accidente que pueda ocurrir en mi mina. Que finalmente va a ser un costo. Y si yo reduzco los costos de voladura, pues me voy a ver beneficiado en todos los costos de producción. Lo mismo con los costos de transporte. Todo va ligado a la importancia de tener una mina seca. Y por cierto, les hago un adelanto también de su proyecto. La mina de su proyecto es una mina donde llueve muchísimo. Entonces vamos a ver esto también. Y bueno, les hice algún resumen de los estudios previos que se realizan para controlar el agua de manera superficial y de manera subterránea. Algunas obras que se realizan. Esto igual, la parte teórica, la parte de diseño o la parte de práctica, la vamos a seguir viendo. ¿Sí? Es decir, qué criterios ocupo para diseñar estos elementos. Y algunos ejemplos también. De agua subterránea, igual estudios previos y formas de eliminar el exceso de agua en la mina. ¿Vale? Pues estos últimos subtemas los vamos a tocar de manera teórica en el examen, ¿sí? Pero la parte de caminos se va a venir completa. Y eso me lleva al último archivo que les envié. Que es este de aquí. Si ya lo checaron, pues básicamente parte de un valor muy básico en el camino, o muy
pequeñito, que es el ancho de la altura de la base tal cual. Es decir, de lo que vimos acá en este tema, de lo que vimos acá en la parte de diseño, esto no, esto de aquí, el archivo comienza con esto, ¿no? Con el ancho de la base. Ahora, la subbase no se calcula o no les enseña a calcularla porque usualmente aquí en México pues, no, o al menos en Minas no se emplea subbase. Normalmente es para zonas con el suelo muy, muy frágil, ¿sí? Pero sí ven la parte de la base, es decir, esta parte central, el espacio que hay entre la superficie de uso y el subrasante. Y de a partir de ahí, si ya leyeron esto, pues van a ver que pueden sacar todos los demás parámetros del camino. Entonces, ¿qué necesitamos conocer para calcular el espesor de la base? Pues el peso del equipo más grande, cargado obviamente, que va a circular por ese camino. Y aquí les puse un ejemplo. Entonces, si no lo han revisado, pues revísenlo. Sí se hacen algunas consideraciones que no son del todo reales. Por ejemplo, que la huella que deja un vehículo es circular, no es cierto. La huella que deja un vehículo es un elipsoide. Sí hay forma de calcularla. E incluso hay ya factores que sacan los proveedores, pero pues van a variar mucho. Y finalmente esa huella también depende mucho de la presión de inflado, es decir, si mi vehículo está pues casi ponchada la llanta, pues obviamente va a ser mayor el área que va a tener contacto la llanta con el suelo. Si está bien infladito, pues va a ser menor el área de contacto. Y bueno, les decía, va a depender mucho de la presión de inflado de las llantas. Entonces, este ejemplo, pues sí hace muchas conjeturas que no son del todo ciertas, o más bien toma mucho, más bien para facilitar los cálculos. Pero, por ejemplo, en la superficie, en el área de contacto de una llanta, hay muchos factores para calcularla y usualmente están los proveedores Michelin y no sé, otra marca de llantas, Firestone, todo eso, sacan sus tablas. No todas son tan fáciles de acceder, pero pues, usualmente sacan sus tablas y ahí vienen los parámetros para calcular esas áreas de contacto, superficies de contacto. Y bueno, la distribución de fuerzas tampoco se hace de manera eh, tangencial, es decir, más bien no sigue una distribución a 45 grados, va a depender de muchos factores, como el área de contacto igual de la presión de las llantas, el área de contacto, la distribución de granular del suelo, si la superficie es una superficie lisa, no es lisa, entonces son muchas variables que finalmente no podemos calcular a menos de hacer modelaciones, pero bueno, esta es una forma sencilla igual de hacerlo, es decir, muy teórica, pero sí tiene aplicaciones, sí tiene aproximación a la realidad. Les hago la aclaración, pero si están en apuros, pues se les puede ayudar también, ¿no? Y bueno, entonces, ¿de qué va a depender finalmente el diseño del grosor? Pues va a depender de que yo iguale las fuerzas que ocurren aquí entre el neumático, más bien de que yo disminuya las fuerzas la fuerza de presión que ejerce mi equipo en el subrasante. Y para ello, pues solamente basta con igualar eh, la fórmula de la presión, ¿sí? De la fuerza más bien. Bueno, sí es la fórmula de la presión, pero más bien estoy igualando las fuerzas, haciendo un despeje de la fórmula de la presión y que yo garantice que el área, no más bien el área, sino el espacio que hay entre el subrasante y la subbase o la llanta, el contacto de la llanta con el subrasante, pues que yo garantice que va a ser va a haber un espacio de manera que la fuerza quede en equilibrio entre ambos puntos. Y bueno, aquí les digo algunos parámetros que por cierto nadie me preguntó eso, entonces quiero pensar que no tuvieron dudas con eso. No tuvieron problema con eso. Digo, finalmente aquí les di el valor en PSI, en libras por pulgada cuadrada.
Espero que nadie tenga problema con eso, pero también está el valor en pies por pulgada cuadrada y usualmente estos valores de capacidad de carga del suelo se manejan en PSF, que son pies por pulgada cuadrada. Perdón, libras por pie cuadrado en vez de libras por pulgada cuadrada. Usualmente se manejan en este término de aquí. Bueno, ya les facilité la vida y les encontré una tabla que sí lo manejaba en PSI, usualmente lo manejan así. Igual les hago la aclaración también, por si algún día tienen que hacer sus cálculos. Y bueno, ya despejando mi variable t, que es el espesor, pues encuentro el espesor de mi material. Y usualmente, pues, por practicidad, pues no le voy a decir a la persona que está ahí poniendo el material que me ponga 9.271 centímetros de grava, me va a mandar a volar. Entonces le digo, dale 10 centímetros de grava, o le digo al topógrafo 10 centímetros de grava, y pues ya, por practicidad, ¿no? Lo redondeo. Ahora, con eso puedo hacer más cálculos, pero antes de eso es necesario que yo considere el ancho de camino. Para eso me baso en las recomendaciones. Ya considerando el ancho de camino, pues general, puedo hacer la distribución del camino, es decir, cómo voy a distribuir los carriles. Si voy a considerar los factores, los elementos de seguridad o los carriles de seguridad, mi carril de emergencias, que usualmente es el carril donde rebasan, y los carriles donde van a circular los equipos, y el borde de seguridad. Y hay un cálculo muy sencillo del borde de seguridad, y les hago la aclaración de que el borde de seguridad pues, realmente no se ve así como un triangulito perfecto. Entonces va a haber ligeras variaciones, ¿sí? En la construcción del borde de seguridad. Pero también la idea de que vieran esto es que estas recomendaciones me pueden servir porque me están garantizando que me va a caber todo esto. Tanto me pueden afectar porque si yo sigo la recomendación del 50% del espacio para como elemento de seguridad, pues no me cabría dentro de mi ancho de camino, tendría que ser el camino más largo. Entonces, aquí, este les sirve de ejemplo para que vean esas dos cuestiones de las recomendaciones. ¿Me pueden servir o no me pueden servir? Ahí les hago la aclaración de que es preferible una consideración del 30%, ¿no? Espacio de seguridad. Y bueno, volviendo a lo del ancho, conociendo volviendo a lo del espesor, conociendo el ancho del camino, conociendo el espesor, yo puedo calcular, es más, incluso conociendo el puro ancho del camino, puedo calcular la altura necesaria para darle el peralte, para darle la pendiente transversal y el peralte a mi camino, ¿no? Si yo mantengo una pendiente transversal del 2%, pues nada más tengo que encontrar la altura que me permita esa pendiente. Y en el peralte, pues nada más que cumpla algunos parámetros, pues también ya lo doy. Entonces, con esa misma altura que calculé, puedo obtener mi peralte, ¿no? Peralte. Y de ahí puedo calcular el radio de giro. Finalmente, ¿para qué me sirve todo esto, esta estimación? Porque si yo voy a construir un camino, tengo que hacer un movimiento de tierras. Tengo que mover material para construir el camino. Entonces ya conozco el ancho, y si conozco la pendiente, o más bien si sé qué pendiente le voy a dar, conozco la altura de mi sección, conozco el ancho del material, conozco el ancho del camino, entonces ya puedo calcular el área de esta sección. Calculando el área de esta sección, considerando la longitud del camino, sé qué volumen de material voy a mover. Y conociendo el volumen de material de mover y su densidad, pues puedo conocer el tonelaje. Y si conozco el tonelaje, puedo saber finalmente cuánto me va a costar ese camino. Si es que conozco o sé cuál es el costo por tonelada de mover cierto material, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta, una duda? La parte de caminos, quedó todo claro. Realmente no son cálculos complicados, nada más es cuestión de irlos uniendo y que sepan el porqué de algunas cosas, pero no son cálculos nada complejos. ¿Alguna duda, pregunta de los temas, ya si no es de los anteriores que se les pasó a preguntar?
Profesor, ¿por qué en este ancho del camino no considera la parte de cargado y de la perforación? Ah, bueno, volvamos a la parte de... A ver, en este. El camino, como tal, es donde van a circular más los equipos de acarreo. Y en los bancos es donde van a estar los equipos que van a estar trabajando. O sea, por aquí no vas a ver circular muy seguido. Sí van a circular finalmente los de acarreo, pero no los vas a ver circular muy seguido aquí. Usualmente van a estar fijos en un banco y de ahí se van a estar moviendo. Eh, y es distinto el ancho del camino que el ancho de un banco. El ancho del banco sí va a depender de esos equipos que van a estar ahí fijos. Pero usualmente, si te fijas al menos en esta ilustración, pues este sería el ejemplo de un banco, ¿no? En este de aquí, esta rebanadita. Está muy mal el ejemplo porque no se le da acceso por ningún lado, pero bueno, este sería el ejemplo de un banco. Y aquí el ancho de este banco sí va a depender de los equipos que están trabajando en él. Por ejemplo, si hay una excavadora aquí o si hay una pala, pues le va a dar el ancho al banco. Si hay un equipo de perforación. Pero no, ese equipo de perforación no va a andar circulando por aquí seguido. ¿Sí? No va a andar circulando el equipo de rezagado también por aquí seguido. Entonces realmente lo que me importa son los equipos que van a circular por el camino. Y el camino va a servir de acceso a las zonas de explotación, pero no va a incluir las zonas de explotación. Es decir, yo puedo pasar el camino por aquí, a lo mejor aquí dejo una rebanada. Esta es parte del camino, ese es un banco como tal, ¿sí? No quiere decir que en el camino voy a tener aquí una perforadora trabajando y aquí sobre el camino no van a estar trabajando ahí, van a estar trabajando en bancos. Los caminos son accesos, más ahí no voy a estar realizando explotación, ¿sí? Por eso no es necesario que lo considere. Finalmente, en el ancho general del camino, ¿dónde está? Aquí está, no. En el ancho general del camino, sí me va a importar que quepa mi equipo de acarreo, ¿sí? Pero pues usualmente no es más grande que esto. Y cuando muevo un equipo de acarreo en una mina grande no es algo tan común y por lo tanto eh, yo tengo considerado el espacio en el que va a circular y tengo considerado que cuando voy a mover un equipo de acarreo pues voy a hacer las adecuaciones necesarias en el camino o voy a evitar la circulación en ese punto o en esa parte del camino para facilitar el movimiento de dicho equipo de acarreo. Los equipos de perforación pues, son mucho más angostos que un equipo de acarreo, que un equipo de rezaga, que un equipo de acarreo, perdón. Y los equipos de rezagado, perdón, sí son un poquito más gruesos, más anchos, pero cuando yo muevo un equipo de rezagado, siempre voy a hacer las consideraciones necesarias para que pueda circular de manera ordinaria, es decir, que pueda pasar por algún punto sin estorbar a la circulación normal del equipo de acarreo. Eh, por lo mismo no se mueven mucho, con una buena planeación no mueves mucho una pala, por ejemplo. Y en el caso de otros equipos más pequeños, pues no tienes tanto problema, ¿no? Una excavadora o algo así, pues son un poquito más rápidas que las palas. Si bien tampoco es recomendable que las muevas mucho, finalmente no te afectan tanto. Pero sí debes de considerar que quepa, pero si tú sigues las recomendaciones estas de aquí, pues vas a garantizar que tu equipo de rezagado quepa por aquí. O si tienes un buen match, es decir, una buena coordinación equipo de rezagado y de acarreo, no vas a tener problema en que el equipo de rezagado pase por aquí. Finalmente, lo que quiero que entiendan es que el equipo de rezagado no va a estar trabajando aquí, no va a trabajar aquí. Si acaso va a construir, para construir el camino, tal vez trabaje ahí o tal vez ocupe otros equipos, pero no va a estar trabajando en este punto. Él va a estar trabajando en un banco. Y el camino va a servirme de acceso al banco. Usualmente, también les hago la aclaración, en los bancos no hay esto. Usualmente en los bancos no hay esto de aquí. ¿Sí? No hay una base y una subbase, no hay, porque se está trabajando en ellos. ¿Sí? Lo mismo que las minas subterráneas. Cuando tú vas al trabajo en una mina subterránea, ahí se te acaba la pista, pues. Si tú vas a una rampa principal, por ejemplo, una mina que tiene
que tiene con qué pagarse una pista, pues, una pista buena. Pues las pistas, no sé, digamos Peñoles o Fresnillo, las pistas están bien lisitas, ¿no? Hasta el supervisor ahí va acelerando y todo, maneja súper rápido. Pero ya cuando llegas al rodaje, hasta dejan la camioneta ahí por un lado porque se bajan caminando porque el rodaje está todo destruido. Lo mismo ocurre en los bancos, ¿sí? Ahí no va a haber nada de esto de aquí. Esto nada más es para la circulación de los equipos. No sé si queda claro, o sea, por ejemplo aquí, mira, aquí está un ejemplo en vivo. Mm, Perdón, no estoy compartiendo aquí está. Aquí, por ejemplo, aquí esto sería un banco, mira. Este es un camino. Aquí vamos circulando por el camino. Y aquí donde se ve esta perforadora y todo, esa es la parte de un banco. O sea, el camino pasa por un lado, si acaso se mete una parte, pero no todo el banco pertenece al camino, ¿sí? Y aquí están trabajando y todo el rollo. Y aquí lo único que me importó es la franja que estoy explotando y el ancho que requiero para que operen mis equipos de rezagado que quizá alcancen a ver, ¿no? Digo, no se ven mucho, pero es obvio que son dos equipos de rezagado. Estoy explotando este banco. Pero no es parte del camino, ¿sí? El camino va por acá y acá circula. Si hay acceso a bancos, aquí ni siquiera hay acceso a bancos, pero aquí sí hay un acceso a bancos, es independiente del camino. Y aquí no hay una base como tal, o una pista como tal. Ahí. Sí, incluso aquí se ve, mira, luego aquí está un banco, y aquí nada más está el equipo de rezagado y aquí su equipo auxiliar, ¿no? Sí hay consideraciones, por ejemplo, en algunas minas de que hay limpieza en los bancos para evitar también daños en los equipos, ¿sí? O sea, tampoco es que lo debes de dejar todo feo, todo irregular, porque también la mayoría de las ponchaduras pues se producen en los bancos de las llantas. Entonces sí hay consideraciones de equipos de auxiliares que están limpiando constantemente los bancos, pero no es como tal que estés construyendo un camino, porque si construyes un camino te saldría muy caro porque continuamente estás explotando ese banco, ¿sí? Pero no confundan, los caminos son nada más accesos, ¿sí? Sí, vías de circulación y los bancos son otra cosa. Entonces finalmente no me importa, bueno, sí me importa en el ancho, al menos el de rezagado, que es usualmente más grande que el de carreo, pero si yo tomo las consideraciones adecuadas, voy a garantizar que pase por aquí. Sin embargo, no es un equipo que vaya a estar circule y circule diariamente por aquí. Por eso mi consideración inicial es el equipo que va a circular más, que es el camión, por ejemplo. Y sí, usualmente como la altura de mi base posiblemente no sea suficiente para que circule un equipo rezagado, puede haber daños en el camino, pero no es un equipo que pase continuamente por ahí. Va a pasar en algunas ocasiones nada más por el camino. No sé si quedó claro o no quedó claro. Sí, profesor. No es necesario considerarlo, ¿sí? El camino es aparte del banco. Luego corrijo eso. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? A ver qué dice la encuesta. Pues está muy cerrado, pero la mayoría dice que el jueves, ¿sí? Y pues bueno, no es una democracia, pues ya ganó la mayoría. Por uno, de hecho, incluso se definieron. Entonces los envió al examen el jueves. Ahora, ya de manera general, ya para no hacer otra encuesta, eh, ¿quieren que les envíe el examen temprano o está bien por la tarde? Digo, por mí no hay problema. Y yo he visto que luego me hacen preguntas ahí. Si me ven conectado, me hacen preguntas en la medianoche. Y han visto que yo les he contestado. Algunos, no todos. Pero han visto que les contesto. Entonces yo estoy disponible también en la noche. Finalmente por mí no hay problema. Pero tampoco quiero que sea tan tarde porque no todos tienen los mismos horarios. Sí, hay quien se duerme temprano y otros que no. Bien, hay tres me están diciendo que temprano, pero hay dos chicas
Las dos Anaís, pues no sé, me comentan que tiene más exámenes, pero casi todos dicen que las 11 a.m. 12, 12 del día. 12 del día, de hecho, está bien, ¿no? Porque la clase es a las 5, entonces tendrían las 2 horas de clase más 1 hora más. O, no sé, estaba pensando también a la 1. Quizá les dé más de 8 horas, ya para evitar ese rollo. Les doy más 8 horas y ya. Con eso nos evitamos de broncas. ¿Vale? Yo no les voy a dar 12 horas, pero un poquito más de 8 horas les doy. Y el examen lo voy a enviar como a las 11, entonces. La mayoría dice que a las 11. La mayoría dice que a las 11. Ya no quiero hacer otra encuesta. A las 11. Lo envío a las 11, les doy un poquito más de tiempo, ¿sale? Para las compañeras sé que tienen más exámenes y tienen más ahí, más trabajo. Ok, 11. Va. Entonces ya, si nadie se va a arrepentir, paro la votación. No más ahí hay uno. Si se iba a arrepentir, ya ni modo. Hay una persona les dio el gane a los del jueves. Entonces el jueves quedamos, los envié a las 11 de la mañana. Les envío más detalles y bueno, en correo, si es que quedó algo ahí, alguna duda de cómo es el formato de envío del examen. De preferencia hagan la mano, si lo quieren hacer a la computadora, igual no tengo detalle, pero ya les dije, se pueden tardar más. Entonces de preferencia hagan la mano también. Y si es foto, pues que salga bien, ¿sale? Ahí alguien me había comentado que, no recuerdo quién fue, hace tiempo me dijo no me acuerdo si fue en esta clase o en la otra, que le costaba mucho la resolución de su foto, que estuvo horas tomó varias fotos y no le quedó muy bien la resolución de la foto. Yo creo que no es algo que les cause un conflicto. No me gusta hacer comparaciones, pero cuando estaba trabajando me pedían los archivos escaneados y como estaba en el medio de la nada, a veces no tenía luz, entonces tenía que hacerlo con el celular. Y pues ahí estaba hasta que me quedaba, entonces creo que no es pretexto eso de la foto, de que, ay, me sale movida. Como el meme del perrito, ¿eh? El perrito que da ansiedad. No es pretexto eso de la foto, ya eso yo creo que no. Entonces, si van a hacer la mano, tomen la foto bien. Digo, no puedo creer que se puedan tomar una selfie así súper detallada y no puedan tomar una foto, un documento. Entonces, no es pretexto lo de la foto, si lo van a hacer a mano, si lo van a hacer en máquina o en computadora, pues ya ustedes sabrán, ¿sale? Entonces, si no tienen dudas o preguntas, todavía están a tiempo. Digo, los temas anteriores, por ahí la duda que queda una duda y se la voy a contestar. ¿Qué dicen? ¿Qué dice? No, la entrega máxima de hora no son CPM, todavía no les doy la entrega máxima. No les doy la hora de entrega máxima, eso puede variar. Lo que preguntan ahí, la hora de entrega máxima, sí, la hora de entrega máxima todavía no la he definido. La hora de entrega de que les voy a enviar el examen va a ser a las 11 de la mañana. Pues la hora de entrega máxima todavía no la defino. Pero no quiero que sea tan tarde porque no todos tienen el mismo horario. Entonces, o bueno, no sé, últimamente con lo de la pandemia creo que todos nos desvelamos. Pero puede haber alguien que no. Y sí les voy a mandar la presentación del tema 5. Se me olvida mandárselas, se las envío. ¿Qué dice? Hora de entrega máxima. Hora de entrega máxima todavía no la defino ahí. Todavía no la defino. No quiero que sea tan tarde, pero tal vez así tenga que ser. Y dicen los de la planilla, si hay tiempo, no sé,
Si hay tiempo para lo de la planilla, Luis. Es que preguntan en el chat, profe, si le queda tiempo. Creo que puede dejar a la planilla de cultura minera dar nuestras propuestas. ¿Cuántas plantillas son? ¿2? ¿O cuántas hay? Sí, 2. ¿Y nada más hay un representante de una plantilla aquí? No, No, también hay somos de varios. Ah, pues De como hecho, quieran, están si casi quieren los todos. dos. No me han dicho los de cultura minera, los otros no sé ni cómo se llaman. Entonces, Ah. si quieren, hay tiempo y pues den su presentación así, rápida, por favor. Así, falta Unión Minera, pero sí, le cedemos el espacio. Ok, bueno, voy a dejar de grabar.